Em, bueno, en este caso, uy, ahí está. Eh, eh, la presentación es la siguiente. Se presenta el consultorio María, de 30 años, con dolor abdominal bajo. Dice sentirse muy hinchada, presenta un abdomen con leve distensión. Y frente a lo que es el examen físico, a partir de lo que es la maniobra de Obrastow, que permite realizar lo que es la palpación profunda, que generalmente se realiza ante situaciones donde hay un dolor pélvico bajo que es de difícil acceso a nivel clínico, bueno, permite palpar a nivel profundo del abdomen y se identifica una masa en la fosa ilíaca derecha. Los estudios solicitados a partir de esto es una ecografía transabdominal y se identifican estructuras quísticas múltiples de un gran tamaño a nivel de lo que es el ovario, ahí me olvidé de cambiarlo, y presenta paredes bien delimitadas. En lo que es la imagen de la derecha, tendríamos lo que es una eco normal, donde se aprecia lo que es el ovario eh, con un folículo de un tamaño normal, medianamente. En tanto, en lo que es la ecografía de la izquierda, estamos viendo lo que son estas estructuras que son eh, quísticas, que tienen paredes bien delimitadas, donde podemos ver que son hipoecoicas, donde vemos estos fondos negros. ¿Qué También se características aprecia. creen que podríamos decir en general imaginológicas para decir que una lesión en este caso de ovario es sospechosa de malignidad o probablemente benigna? ¿Puede ¿Cómo, ser profe, la puede? cantidad de quistes? Bien, la cantidad de quistes podría ser uno. Y si fuese un quiste único, un solo quiste. Por ejemplo, en el caso que plantea Isaac, hay una lesión, y esa lesión, para quien haga la ecografía, va a poder definir si le parece que es probablemente benigna o con características de malignidad. Los bordes bien delimitados, ¿no? Bien, los bordes, pues sí, es una, pero cuando hablamos de quistes, piensen que los quistes todos tienen su cápsula, o sea, porque es por concepto, por definición de quiste, o sea, todos los tumores que hablemos, que les decimos cisto, es porque es de quiste, ¿no es cierto? Después queda ver si va a ser de comportamiento benigno o comportamiento maligno y su contenido. Pero cuando decimos cisto y lo que siga, estamos hablando de un quiste. Entonces, esa lesión va a estar bien delimitada, va a estar capsulada, porque justamente es la cápsula del quiste. ¿Qué características puede tener esa cápsula que nos hable de benignidad o de malignidad? ¿O qué características puede tener el resto del quiste para hablar de benignidad o malignidad? Creo que también decía algo de que si habían masas sólidas o hacia adentro, era como algo más malo, digamos, más malo, malo. Está bien. Sí, bien, o sea, que haya un componente sólido. Esa es una de las características. Que sea toda, cuando se hace la imagen, sea todo el componente líquido, un único lóculo, es decir, un único compartimiento adentro del quiste que sea de contenido líquido, es más sugestivo de benignidad. Si hay áreas más sólidas, esas áreas más sólidas son más sugestivas de algo que podría llegar a ser maligno. Obviamente no lo vamos a saber hasta que veamos qué es esa parte sólida. En ese sentido, la presencia de los tabiques, que va justamente a ir delimitando áreas quizás de distintos lóculos o quizás áreas sólidas con áreas quísticas, la presencia de esos tabiques son otra característica que me infiere mayor complejidad. Cuando se hace el diagnóstico de imagen, se dice que es un quiste simple o un quiste complejo. No se dice un quiste benigno o un quiste maligno, porque la benignidad o malignidad va a estar dada por el resultado de qué patología estemos hablando. Pero sí, un quiste simple va a ser entonces ese, que tiene un lóculo o quizás varios, pero tabiques finos, delgados, mientras que los otros son quistes complejos que tienen tabiques más gruesos, que tienen quizás a la imagen formación de papilas, que la cápsula puede estar incluso
con presencia de papilas en la superficie externa. Esas cosas son todas más sugestivas de un quiste complejo. Áreas sólidas, entonces todas esas características son características que de antemano, antes de poder evaluar ese quiste, nos van a permitir inferir hacia qué diagnóstico nos podemos ir orientando, ¿bien? Ok. De igual manera, ante lo que es el estudio ecográfico, de todas formas se pide una forectomía debido a que lo que está generando el volumen que adquirió el ovario con esta lesión está generando efectos de masa y lleva a lo que es la irritación del peritoneo. Por esto esta paciente tiene un abdomen bastante distendido por esta misma irritación que genera el quiste tumoral. Entonces, se realiza la forectomía y obtenemos las siguientes piezas quirúrgicas. A nivel macroscópico, tenemos esta pieza, que era la que veíamos en la ecografía, donde tenemos un ovario que presenta estas masas quísticas, que son multiloculares, como decía la profe, tenemos en varias localizaciones, acá se alcanza a apreciar 2 solamente a nivel del corte, donde tenemos que son típicas la morfología de un cistoadenoma mucinoso, que se aprecia una superficie lisa, diferente de lo que presentaría, por ejemplo, ¿cómo se llama? No preparé la clase, así que no me acuerdo mucho, así estoy con el libro acá al lado. No pasa nada. Claro, ahí está. Entonces, va a ser distinta la superficie que veríamos al corte de un carcinoma de tipo seroso, por ejemplo, que tendría estructuras papilares que protruyen hacia adentro de la luz del quiste, como tal. En este caso, los serosos tienen esta cavidad bastante limpia y respetada. Como dice acá, casi nunca está afectada la superficie del ovario. Si desglosamos el nombre, ahí, cistoadenoma seroso. Cisto es quiste, ¿no? No nos dicen nada más que sea una estructura quística. Adenoma es justamente, esto ya lo saben, el origen epitelial, y que en este caso es benigno, es glandular y benigno, y seroso tiene que ver con el contenido. El contenido seroso es un contenido ¿de qué tipo? Más líquido, con contenido proteico. Más líquido. Es un contenido más líquido, tiende a ser un líquido por lo general translúcido, un líquido claro. Eso es lo que llamamos un líquido seroso, un contenido seroso. Digamos que tendríamos, por ejemplo, un contenido seroso versus un contenido mucoide. Eso es como lo más frecuente, y acá en ovario son las dos contrapartidas, ¿no? Podemos tener un cistoadenoma seroso o un cistoadenoma mucinoso. Mucinoso, como nos dice la palabra, el contenido va a ser más bien mucoide. Y a su vez, dentro de cada uno de estos dos, podemos ir desde una variante benigna, que sería en este caso el cistoadenoma seroso, hasta llegar a un cistoadenocarcinoma seroso. Entonces ahí va a haber no solo características histológicas que nos denoten esta malignidad de que es un carcinoma, sino que va a haber características macroscópicas, esto que decíamos, va a ser un quiste más complejo, con papilas, incluso papilas que puedan estar por fuera de la cápsula, es decir, en la superficie externa, puede tener áreas sólidas, y bueno, y fundamentalmente esto, en el caso de los cistoadenocarcinomas, muchas papilas con una arquitectura mucho más compleja. En cambio, en los cistoadenomas serosos, la cápsula interna suele ser lisa o con alguna que otra pequeña presencia de papilas, pero no con la complejidad de un cistoadenocarcinoma seroso. Y lo mismo pasa para la contrapartida, si pasamos a mucinoso, cistoadenoma mucinoso, cistoadenocarcinoma mucinoso. Bien, ¿querés seguir, Isaac? Sí. Bueno, a nivel de la microscopía, acá puse un poco de lo que es la histología normal del ovario, ya planteando lo que son las distintas capas, desde lo que es, que está cubierto por este epitelio cúbico simple, que es un epitelio germinal. Debajo tenemos lo que es la túnica albuginea, que es un tejido conectivo que es denso, es bastante fibrótico, y debajo de esta misma vamos a encontrar lo que es la corteza, donde generalmente vamos a encontrar lo que son estructuras foliculares en desarrollo, folículos primarios, folículos secundarios. A ver si puse otra foto ahí está. Esto es lo que estamos viendo. Tenemos lo que es el epitelio cúbico o epitelio germinal,
debajo lo que es el tejido conectivo, que representa la túnica albúgnea, y después tenemos lo que es la corteza, que presenta estos folículos primordiales, que van a estar en proceso de desarrollo, y más hacia lo que es la médula ovárica, vamos a tener ya folículos primarios o secundarios, ya en un estadio bastante avanzado, con una diferenciación de lo que es la celularidad periférica, formando lo que son las estructuras de la teca o la zona pelúcida. ¿Bien? En la microscopía que encontramos acá, tenemos esta característica fundamental de estos tumores, que es este epitelio cilíndrico, que no está estratificado y sin cilias, que presenta una mucina bien apical. Como vemos acá, tiene este citoplasma claro, con células bien basales, son células de tipo columnar. ¿Bien? Lo más común, como dice acá, es que estos tumores sean benignos, debido a su alta diferenciación, y que sean similares a la mucosa gástrica. Acá se da mayor detalle para que se aprecie bien lo que es esta característica forma del epitelio, con estas células así agarradas, que tienen estos núcleos basales, y esta mucina bastante apical. Ahora, cuando son de tipo borderline, vamos a ver que se va a presentar la diferencia con los benignos respecto a la formación de lo que son papilas intraquísticas, porque si veíamos el anterior, es un epitelio que tiene bastante regularidad, o sea, no hay estructuras que protruyan de forma importante hacia la luz. En tanto, el borderline, a pesar de también respetar lo que es la membrana basal, genera estas estructuras que son papilares. ¿Bien? De igual forma, como decíamos, no es invasivo. Bueno, este concepto es muy importante, porque entonces, entre una entidad benigna, como es el cistoadenoma, y la entidad maligna, que es el cistoadenocarcinoma, nos está quedando una entidad intermedia. Pensemos que cuando hablamos de la benigna, hablamos de algo que histológicamente tiene características de benignidad, y además, obviamente, no invade más allá de la membrana basal. Y cuando hablamos de malignidad, hablamos de unas características histológicas que, como vamos probablemente mencionar ahora después, Isaac, son características histológicas de malignidad, hay atipía, hay muchos de estos rasgos que venimos mencionando de neoplasias malignas, y además invade. En el medio tenemos esto, que son las entidades borderline, es decir, las que están ahí en el medio, que tienen un comportamiento intermedio, y que justamente, si la definiésemos así de manera casera, sería que la parte arquitectural es más bien parecida a la maligna, es decir, forma estas papilas complejas, hay atipía, ¿no es cierto? Todo eso está mucho más cerca de la entidad maligna, pero no invade, entonces por eso no llega a ser maligno, digamos, no es benigno porque su arquitectura y su citología no es de características benignas, y no es maligno porque todavía no invade. Entonces, eso, como explicándolo de manera casera, tendríamos una arquitectura de malignidad, una arquitectura compleja, una citología compleja, pero respetando la membrana basal, es decir, sin invasión. Por eso queda ahí, borderline. Si yo lo miro, si yo agarro un campo y miro solo un pedacito de eso, podría decir que estoy frente a un carcinoma por la arquitectura, por la forma que tiene, por la citología, pero al no invadir tengo que frenarme porque el comportamiento es completamente distinto. Entonces queda ahí en el medio, por eso es borderline, no es ni uno ni otro. Sin dudas que tiene un pronóstico distinto, hay que prestar una atención diferente, pero queda ahí, queda en el medio. Bueno, y respecto a lo que es ya el estadio invasivo, presentamos esta histofotografía que nos muestra lo que es un cistoadenocarcinoma. Tiene glándulas que son bastante confluentes, como dice acá, se genera cada vez menos cantidad de estroma interpuesto entre lo que son las glándulas, y va a haber un marcado pleomorfismo a nivel de lo que es la célula. Por ejemplo, nosotros vemos acá que ya tenemos esta pérdida de la organización nuclear que teníamos antes, que era bien basal, y con estos citoplasmas bastante cargados de mucina y bien apicales, acá ya tenemos algunas células que se localizan casi a nivel central de lo que es el cuerpo celular, que ya son más ausadas, que no son tan redondeadas como veíamos en las primeras fotos. Vemos estratificación, también se aprecian lo que son células con núcleos bastante picnóticos, bien juntos, bastante apiñadas, todas juntas. Por ejemplo, acá se mantiene bastante bien lo que es la estructura benigna de lo que es el cistoadenoma mucinoso.
En tanto acá ya tenemos esta porción que es invasiva, que vemos cómo este proceso tumoral está atravesando lo que es la membrana basal y llega a lo que es el componente del tejido subyacente conectivo. De hecho, en una patología benigna, en un cistoadenoma, podríamos tener alguna papila, es decir, podría protruir y hacer una estructura papilar, pero esa papila estaría conformada por células como las que marcabas hacia la derecha de la imagen, es decir, células que no llamen la atención. Digo, forma una estructura papilar, pero tranqui, claro, esas de ahí abajo. En cambio, en este caso vemos que más allá de que está formando papilas, la citología es llamativa, no es inocente. Sí, es como bastante bizarra la imagen. Como que tiene que llamar la atención que eso no parecen ser células, eso, inocentes, células benignas. Entonces, Ahora, tomando no lo que podría es... haber Ah, todo sí. eso, toda esa arquitectura, toda esa energía, y que no invada, ¿y qué voy a hacer? O sea, por no invadir, ¿es benigno, es lo mismo que lo otro? No, pero no invade, entonces no puedo decir que estoy frente a un cistoadenocarcinoma. Entonces ahí es cuando aparece la entidad borderline, que son estas que hay muchísimos cambios, mucha alteración arquitectural y citológica, pero sin invadir. Entonces, esas papilas que vemos ahí tranquilamente podrían tener los cambios que veíamos en el cistoadenocarcinoma, pero sin que invada, digamos. ¿Se entiende? Bueno, y tomando lo que son los hallazgos tanto histológicos, sumados a lo que es la pieza quirúrgica que se extrajo, podemos decir que está presente en la paciente lo que es un tumor mucinoso, un cistoadenoma específicamente, que son tumores que tienen un origen epitelial y representan el 25% de todas las neoplasias ováricas y raramente son bilaterales. Por eso en el comienzo de la presentación hablaba solamente del ovario derecho, aunque me faltó corregir algunas cosas, entonces en un momento hablaba de los dos ovarios y medio confuso. Se presentan a lo que es la mitad de la vida adulta, entre los 30 y los 40 años, y tienen muy baja incidencia en lo que son adultos jóvenes o adolescentes o posmenopáusicas. La gran mayoría son borderline, como el patrón que veíamos con estas papilares, con estas estructuras papilares, y se asocian mucho a lo que es la mutación del gen KRAS. Bien. También podríamos tener entidades mixtas, es decir, entidades en las que en una parte veo un epitelio más bien seroso y en otra parte mucinoso, y que el contenido obviamente es seromucinoso, están también, digo, no es solamente o seroso o mucinoso, sino que puede haber seromucinoso. Y eso era, ahí ya empieza el caso que... Este era el caso anterior. Bueno, entonces, ¿cómo clasifican los tumores de ovario? ¿Alguien se anima a decir en general la clasificación según el origen? Vamos a clasificarlo de origen epitelial, de células germinales o a nivel estromal. Bien. Y ¿Sí? Nada, y los más relevantes a nivel epitelial eran el mucinoso o el de tipo seroso. Después íbamos a tener una versión ya maligna, que hablaríamos a nivel de carcinoma, y a nivel estromal teníamos lo que eran los teratomas, creo. No, esos son de células germinales. Tendríamos, claro, lo que son los teratomas, y ahí los debíamos en bien diferenciados, y ya no me acuerdo. Bueno, A ver, ¿quién puede completar? Terminaríamos, digamos, ya están los epiteliales, y ¿quién puede decir los de células germinales? Ahí, con algún machete que tengan de algún apunte o del libro. ¿Cuáles serían los tumores derivados de las células germinales? Yo tengo acá que estaba el teratoma, que se dividía en lo que serían los maduros, que tengo que eran los benignos. Después estaban también dentro de teratomas los monodérmicos o especializados y los malignos inmaduros. Bien. Y después como ¿Esto otra de cosa... maduro o inmaduro, a qué haría referencia? ¿Cómo diferenciaría un maduro de un inmaduro? Respecto a la diferenciación de los tejidos que lo componen, si nosotros miramos la histología, en el maduro vamos a ver tejido, no sé, cartilaginoso bien maduro, bien diferenciado. El otro perfecto.
Acuérdense que los teratomas son neoplasias que derivan de las distintas capas terminales, derivan de células pluripotenciales, entonces podría tener distintos estadios de maduración. De una célula pluripotencial hasta el tejido maduro tengo distintos estadios, entonces en un teratoma maduro yo veo cartílago, tiroides, piel, lo que sea, lo que se les ocurra, pero maduro, lo que veo son estructuras maduras, mientras que en el inmaduro veo todavía tejidos que no llegaron a su forma ya eso, madura, definitiva. digamos, finalizada, definitiva. Entonces eso es lo que me va a definir uno y otro, y tengo que ir a buscar ese componente inmaduro o no. Y dentro de los tejidos maduros, por ahí los teratomas son una neoplasia bastante frecuente, y dentro de los tejidos maduros, lo que con más frecuencia observamos son justamente piel, glándulas sebáceas, tiroides, folículos pilosos, bueno, que forman parte de los anexos cutáneos, puede haber algo de músculo, digo, pero puede generar cualquier cosa. Entonces, uno está mirándolo y ves en una parte un pedacito de piel y abajo una tiroides, o sea, folículos tiroides. Entonces, eso dentro de los teratomas maduros. Y dentro de los inmaduros voy a tener distintos tipos de tejidos que están inmaduros e ir a buscarnos, ¿cierto? Si hay, por ejemplo, de tejido nervioso inmaduro, es como un dato que aporta bastante frente a algo de peor pronóstico. Sí. A ver, ¿con qué síndrome? ¿O por qué lo decís? No, porque en realidad con lo que tiene que ver es con la diferenciación. Digo, es una célula pluripotencial neoplásica que se diferencia hacia cualquier estirpe. Por ejemplo, hacia una estirpe de una tiroides, o sea, y ver folículos tiroides, a un pedazo de hueso, a cartílago, a lo que sea. La formación de ese tejido tiene que ver con la pluripotencialidad de la célula neoplástica y no con el estímulo del resto del organismo, digamos. Profe, Sí, creo que la compañera se refiere porque creo que en un momento del libro habla de los especializados y ahí habla del tipo de estruma, creo que era, y ese sí causa lo que es hipertiroidismo o algo así. claro, pero ahí A ver si tiene que refiere ver eso. con una asociación particular de eso, pero no es por la diferenciación que hace el tejido. Bien, no es que yo en un síndrome en donde tengo, por ejemplo, hipertiroidismo, aparece en el teratoma tejido maduro de tiroides. ¿Se entiende? Bien. Bien, entonces, dentro de los derivados de las células germinales, teratoma, ¿qué más tenemos? Teratoma y dijeron, dentro del teratoma las distintas variantes, ¿qué más tenemos? Después estaban los digerminomas, Ujú. el Que tumor serían del un poco análogos a quién. al seminoma testicular. Muy bien. Después el tumor del seno endodérmico, o bueno, sacovitelino, y También que tiene su analogía al testículo. después coriocarcinoma, y después puse como otros tumores, y dentro de esos los que se mencionaban eran el carcinoma embrionario, el poliembrioma y el tumor de las células germinales, que es como combinación de otras cosas. Como mixto, sí. Bueno, fíjense que es casi igual a testículo en ese sentido, ¿no? O sea, los tumores que derivan de las células germinales, se hace la analogía. Entonces, cuando estudio uno, medio que simultáneamente estoy estudiando el otro, ¿no? O sea, hay que ver, obviamente hay algunas diferencias, pero en línea general para lo que es la clasificación no sirve porque es similar. Y después, aparte de las células germinales, ¿qué más tenemos? ¿Qué otros tumores tenemos en el ovario? Los derivados del estroma, como el fibrosarcoma que haremos hablar
clase pasada. Bien. Ahí tenemos cuáles. ¿Cuáles pueden ser? Dentro de los tumores que serían de cordones sexuales del estroma están los de la granulosa o de la teca. Muy bien. Bueno, los que mencionaba recién Isaac, los fibromas tecoma y fibrotecomas. Cuando es combinado. Los tumores de células de Leydig o de Sertoli, que serían los androblastomas, y otros tumores también que ahí estarían los de las células biliares, que serían de células de Leydig puros, el luteoma de la gestación y el gonadoblastoma. Bien. Gonadoblastoma. Bien. Bueno, la clasificación de todos estos tumores es importante y después cada tumor, la importancia no, va derivando justamente en función de la epidemiología. Hay algunos tumores mucho más frecuentes, sin dudas que los tumores epiteliales tienen una frecuencia muy alta, los derivados del epitelio de superficie, y después van a ir viendo esto que decíamos, de las variantes benignas versus malignas en las distintas entidades. ¿Hay alguien más que ahora, no sé, tenga ganas de mostrar algún caso más distinto? ¿No? ¿Nadie preparó ningún caso? Bueno, ¿y hay alguna pregunta respecto a esto o respecto al resto de los temas de estas unidades que estamos viendo? O sea, esto correspondía a todo lo que era femenino 1 y 2. Profe, yo tengo una duda en cuanto a terminología, por ahí que se usa mucho en los teóricos. Es una pregunta pava, pero el término francamente o franco, por ejemplo, me anoté acá que cuando en un teórico de microscopía se hablaba de un cistoadenocarcinoma, decía que se observaban proliferaciones epiteliales que invaden francamente el estroma. Claramente. Podrías cambiar cada vez que dice francamente, lo podrías cambiar por claramente o evidentemente. Francamente es como que se nota mucho, muy evidente o claramente invade, digamos, o que francamente invade es lo mismo. Hace referencia a eso. Ok. Era eso nomás. No hay problema. ¿Alguna otra pregunta o duda? Profe, a mí me quedó dando vueltas un término también que lo usaba mucho para describir los preparados macro. Lo que era friable, ¿era lo que podías desprender? Lo que se desarma, sí. Lo friable es como si fuese algo medio granuloso que se desarma, que si yo lo voy a agarrar con una pinza probablemente se desgrana, digamos. Friable, desgranable podría ser más o menos sinónimo. Ok, gracias. De nada. ¿Alguna otra duda? Profe, yo tenía una duda, porque en el teórico de ovario, cuando es el tumor de células de Leydig, en un momento en la clínica dice masculinización precoz y ginecomastía, y que era como más clínica para hombres, o sea, eso me confundió bastante. ¿Cómo? Que es como una clínica para un hombre, no sé si se entiende, porque dice masculinización precoz y ginecomastía. Claro, no, pero masculinización precoz es como justamente rasgos de masculinización vinculados con las hormonas que se consideran masculinas, digamos, pero no es para los hombres porque estamos, o sea, claro. hablamos de un tumor de ovario, sino que tiene que ver con la cuestión hormonal. Como estos tumores estarían liberando testosterona, habría una masculinización, quizás podríamos discutir si es correcto o no utilizar esa palabra, médicamente hablando, pero a lo que hace referencia justamente a las características que genera que haya altos niveles de esa hormona, en este caso testosterona, liberadas por el tumor. Claro, y también decía ginecomastía, que es el aumento de tejido glandular en las mamas. Ajá, claro, sí. Y nada, bueno, yo lo googleé y aparecía más que nada
en hombres, o sea, se definía para hombres, pero bueno, capaz, Sí, porque, porque es más fácil identificarlo clínicamente en hombres, claro, pero por una cuestión de que el tejido mamario en hombres tiene unas dimensiones menores que lo que con mayor frecuencia se encuentra en las mujeres, entonces llama más la atención, es un motivo de consulta, digamos. bien, Un hombre que presenta ginecomastia por lo general consulta, mientras que en la mujer puede pasar más desapercibido que en el hombre, pero estrictamente el término tiene que ver con el aumento del tejido mamario, de la glándula, no con la parte adiposa, y tiene también que ver con esto de las cuestiones hormonales. buenísimo, gracias, profe. De nada. ¿Alguna otra duda, pregunta, aporte? Bueno, si no hay más dudas o preguntas, finalizamos la clase. La verdad es que está bueno que